pero no sé, igual y en otras materias les comentaron que esta semana está la cátedra Hacienda, entonces a lo mejor el martes voy a ver el programa, para que el miércoles asistan a la conferencia que van a dar y entreguen un reportaje, bueno, un reporte de investigación. Ya casi están todos, entonces les vamos a mandar la información. Vamos a esperar tantito a sus compañeros para seguir el ejercicio. Ya les dije la fecha del examen, jóvenes, porque tenemos esas fechas por aclarar. No sé si... No, todavía no. Miren, qué bueno, porque bueno, ya estamos a mayo, entonces lo que les queremos informar, el semestre acaba la primera semana de junio, o sea, el 3 de junio, ¿no? Generalmente doy una semana para que el profesor adjunto trabaje en la bitácora. Entonces, vamos a cerrar creo que solamente falta una tarea, ¿verdad, maestra Arendi? Por dejarles. ¿Ya tenemos 4? En este grupo creo que falta la tarea, 2 tareas. No me digas. ¿Me confirman un momento? Sí, gracias. Sí, faltarían 2 tareas, doctora. Bueno, entonces porque ya nos falta poco tiempo, entonces una tarea es la del miércoles 4, va a ser ir a la cátedra de la Secretaría de Hacienda y entregar un reporte. Jóvenes, sí leo los resúmenes, así que por favor, nuevamente les pido que no se vayan a copiar, porque si los leo, no puede ser más de 2 párrafos. Entonces, la tarea es el miércoles 4, ir a la actividad de la Secretaría de Hacienda, que es a las 9 de la mañana, según aquí tengo informado. Entonces, no nos veríamos en clase, irían a esta cátedra que, bueno, la facultad ha hecho bastante difusión y es su interés en que asistan. Luego, ese es el 4. Quedaría una tarea pendiente que la dejaría a más tardar el 11, el 9 para entregar el 11 o a más tardar el 11 para entregar el 18. De tal manera que el 18 cerraríamos con todas las tareas para dejar a la maestra Arendi que trabaje en la bitácora. El examen con ustedes es presencial y es el 30, el lunes 30. 30 o 31, es que no alcanzo a ver ahí. Entonces, quedamos ya claros, el examen es el 30, las tareas, el cierre de las tareas es hasta el viernes 20 para que en la semana que termina el viernes 27, toda esa semana, trabaje la maestra Arendi en la bitácora y se les puede enviar la bitácora hasta donde está, el 27, y nada más faltaría un examen que sea el 31. Entonces, esa semana, la maestra Arendi ya trabajaría en la bitácora. Entonces, ya quedó lista su tarea para el próximo miércoles, es asistir, les vamos a mandar los datos a la cátedra de la Secretaría de Hacienda. Bueno, si no hay preguntas al respecto, entonces voy a seguir con la presentación del costo de capital. Maestra, perdón que la interrumpa. Yo tengo una duda. ¿La cátedra se va a transmitir a través de algún medio? ¿O no sabe? Sí, estoy viendo aquí que está por transmisión en Facebook. De hecho, ahorita si alguien puede confirmarnos, ha de estar en el Facebook de la facultad. Si alguien puede ver. Sí. Ajá. En el Facebook está la inauguración. Exactamente. Entonces, yo creo que es mejor porque también hay una forma de registrarse y que entren. Entonces, bueno, lo ponemos a votación. Puede ser, ¿cómo ves, maestra Arendi? Que se registren o pueden verlo en el Facebook Live de la facultad. Pues
Te la estás formando, doctora, porque al final van a entregar un resumen y cada resumen es diferente. Ok. Entonces, puede ser por Facebook. Entonces, Muchas gracias, maestra Arendi. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, maestra. Sí, estoy de Sí. acuerdo, profesora. Ahí se está yendo la señal. Aquí voy a ponerles lo han de tener ustedes. ¿No les llegó, jóvenes, de ningún profesor? ¿Ya lo están viendo? Entonces, ahorita está la transmisión de la inauguración, ¿no? Luego a las 9:20 está el secretario de Hacienda con el panorama general. De hecho, esta también la deberían de haber. Luego las políticas públicas del lado de la oferta. Este es el martes. Y el miércoles, presupuesto y política de gasto. Entonces, a las 9 de la mañana, era lo que les comentaba, que aquí tiene un registro en Zoom y aquí podían, pero como dice la profesora Aren, a partir de la sesión 2 habrá transmisión simultánea en el Facebook Live de la Facultad de Economía para que eviten esto de registrarse antes y cualquier situación que no pudieran entrar y que no pudieran tener la evidencia. Entonces lo dejamos con que lo vean a través del Facebook Live. Entonces ya saben, es la sesión 5, presupuesto y política de gasto, el miércoles. Y es la tarea, por favor. Bueno, entonces si ya no más de 2 párrafos, jóvenes, su resumen. Bueno, vamos a continuar con la presentación del costo del capital. Si ya no hay dudas. No, profesor, entonces no más de 2 párrafos, el resumen nada más. Bueno, bien redactado, ¿no? Sí. Bueno, sí, gracias. Bueno, entonces, ya está cargando, aquí está. Habíamos comentado que vimos ya lo que es los costos fijos, los costos variables para poder... Sí, Manuel, ¿tienes la mano arriba? Sí, perdón, una última duda. ¿Por conferencia o por todo el evento? Por la conferencia del miércoles, la que es a las 9. Vale. Ajá. Bueno. Entonces, ya habíamos visto, ustedes están interesados en saber ahora cómo van a financiar el capital que está en la empresa. Entonces, el financiamiento puede ser por 3 vías, ¿no? La deuda, las acciones preferentes o los equities, que son otro tipo de obligaciones. Es decir, dar otra parte de las participaciones de su empresa a cambio de capital. Lo que están diciendo es, el financiamiento de mi capital puede ser por deuda, por dar acciones que son también participaciones o por otro tipo de obligaciones en contraparte de la empresa, ¿no? Las equities, que sería una proporción de la empresa que den a cambio de capital, pero es diferente la modalidad de las acciones. Entonces, son 3 vías que pueden costear su capital que necesitan. A cada una de esas financiamientos le van a dar un porcentaje y ese porcentaje evidentemente depende del costo, el costo de la deuda, el costo de los dividendos que pagan por las acciones o el costo de las participaciones que den de su empresa. A eso le llamamos estructura de capital objetivo. ¿Ok? Entonces, el costo de capital frente a un presupuesto. Ya habíamos dicho que tenemos el monto de nuevo capital y el costo o el rendimiento, que este es el costo marginal del capital, es obviamente positivo
lo vimos en un ejemplo en clase, o sea, por una unidad adicional el costo de capital es mayor. De tal manera que el monto de capital, en la medida en que aumenta, también el costo marginal aumenta. Y tenemos que el rendimiento de este costo es decreciente. ¿Qué quiere decir? Por nuevo capital. Lo mismo, por capital, por ejemplo, el capital fijo iba agotando su aportación a la producción. Entonces, los ingresos marginales eran decrecientes de ese capital fijo. Entonces, es decreciente. Donde el costo marginal y el ingreso marginal por la nueva inversión se cruzan, hay un punto óptimo. Esos puntos óptimos son eficientes, evidentemente. Ahora, teníamos que hay un costo marginal. Entonces, el costo promedio ponderado del capital es el costo marginal por unidades adicionales. Ya lo hemos visto, por una unidad adicional. Ahora, utilizando este costo de capital promedio ponderado, que es lo que significa este acrónimo en inglés, se ajusta por un riesgo específico del proyecto para calcular el valor presente neto. Nosotros habíamos comentado que el valor presente, y de hecho en el consumo intertemporal, yo les había hablado, es un flujo de efectivo descontado por la tasa de interés. Entonces es 1 más la tasa de interés, ¿correcto? Esto es un valor presente, valor presente. En la medida en que aumenta la tasa de interés, disminuye este valor presente. Esto nos sirve para hacer un análisis intertemporal. Entonces, aquí esto es intertemporal. Entonces, el valor presente neto es el valor de un flujo de efectivo descontado por la tasa de interés y ese es el valor presente. Si yo de un proyecto de inversión, como podría ser el aeropuerto, en 20 años, estamos diciendo que cada año vamos a obtener un flujo de efectivo del aeropuerto por esa inversión. Cada año obtienen un flujo de efectivo. Lo que está diciendo el valor presente es lo que voy a obtener en el año 20, yo quiero saber cuánto vale hoy en día. Eso es valor presente. ¿Para qué hacen esto? Porque la sumatoria de todos los valores que obtienen durante 20 años en ingresos tiene que ser igual a los costos. Esta sumatoria de los flujos de efectivo que obtienen durante 20 años tiene que ser igual a los costos. Esta sumatoria de ingresos que tienen durante 20 años tienen que ser igual a los costos. Entonces, vamos a utilizar un proyecto ahorita empírico para ver cuál es el costo de capital. Entonces, hay diferentes costos de capital. Como lo hemos dicho, lo pueden financiar por deuda, aquí dice deuda, por participaciones preferentes o acciones preferentes o por acciones comunes, que son otro tipo de participaciones. Recuerden que estos equities es dar una proporción de la empresa a cambio de dinero. Por eso son accionistas o socios. Estos son socios, los socios, y estos serían accionistas. Que, como les digo, ambos son participaciones, ¿no?, de la empresa. Por las acciones obtenemos dividendos y también a los socios les damos una parte también de los dividendos y una proporción de la empresa. Entonces, a los accionistas les damos dividendos a cambio de un monto de capital que nos presten, que lo respaldamos dándoles acciones, y a los socios que son propietarios del valor de la empresa. Los socios son propietarios del valor de la empresa y el valor de la empresa es la suma de los activos más los pasivos. Entonces, los socios son propietarios o son parte o forman parte de la propiedad del valor de la empresa. El valor de la empresa es la suma
de los activos más los pasivos, o sea, todo lo que tenga de deudas y todo lo que tenga en activos, lo van a ser parte los socios de ese valor de la empresa. Y los accionistas dan capital a partir de decir, bueno, de esas acciones voy a obtener unos dividendos. Entonces, así nos vamos a financiar nuestra inversión. El costo de la deuda va a tener dos elementos importantes. El rendimiento al vencimiento. El rendimiento al vencimiento evidentemente es por un proyecto de inversión, nosotros adquirimos una deuda y por esa deuda el banco cobra una tasa de interés, ¿sí? El yield to maturity lo vamos a tomar como la tasa de interés que cobra el banco. Y otra parte importante de la deuda va a ser, nos van a cobrar en función del rating de esa deuda en términos del riesgo de que no paguemos. Después, un stock, unas acciones de rendimientos preferentes, es lo que le damos a nuestros accionistas, y variaciones pueden existir de acuerdo a esas acciones preferentes. Respecto a las sociedades o a los socios, pues vamos a tener una forma de asignar el capital que se llama el modelo Capital Asset Pricing Model, que es un modelo de apreciación de activos. Entonces, ¿cómo vamos a apreciar el activo de este socio a partir de este modelo? También existe el modelo descontado de los dividendos, que es el que tiene que ver con un valor presente también, por eso es un modelo de descuento. Esto es un descuento. Esto es un descuento. Entonces, también una forma de preciar una acción es a partir del descuento de los dividendos que tiene esa acción. Y después, un rendimiento del bono más una prima de riesgo. Esta prima de riesgo resulta de el diferencial entre la tasa libre de riesgo y la tasa de interés por el capital. Entonces, estos evidentemente son una categoría financiera de los costos de capital. Vamos a hacer un ejercicio pequeñito para determinar el costo de capital promedio. Entonces, les voy a pedir, por favor, que abran una página de Excel para que vayan siguiendo mi ejercicio. Entonces, les voy a pedir que abran, por favor, una página de Excel. ¿Ya tienen toda su hoja de Excel, jóvenes? No, está abriendo. Ah, ok. Están viendo ahorita mi Excel, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien. Bueno, mientras lo abran, les voy a ir platicando en qué consiste esto. Vamos a tener un proyecto donde el monto que nos interesa financiar son 400,000 pesos. Entonces nosotros queremos financiar 400,000 pesos. Ajá. De este monto, nosotros sabemos que la rentabilidad del proyecto es el 11%. Ahora, queremos pedir para financiar esto, vamos a tener varias vías. Recuerden que este es el capital que necesitamos para nuestro proyecto. La rentabilidad del proyecto, lo que estamos diciendo es que la suma de los flujos de efectivo descontados al 11% nos va a garantizar que no tengamos un saldo negativo, que el costo sea igual al ingreso. Entonces, esa es la rentabilidad. Por eso les he comentado, deben de tomar en cuenta que hay varias tasas. Una es la tasa de retorno
otra es lo que les pide el que les va a prestar el dinero a través de deuda, otros son la tasa que les piden los accionistas a cambio de que les presten dinero, y otro es lo que les piden por otros equities o obligaciones los socios. En este caso, vamos a pedir un préstamo a una institución de crédito. Entonces vamos a pedir un préstamo a una institución de crédito por 200,000 pesos. Entonces vamos a adquirir un préstamo por 200,000 pesos. Y nos van a cobrar una tasa de interés por el préstamo. Entonces, esto es una institución de crédito, una tasa de interés de 15%. Ajá. Ahora, los intereses son deducibles de impuestos sobre la renta, cuya tasa es el 30%, el ICR, ¿no? Entonces, los intereses son deducibles de impuestos del impuesto sobre la renta, cuya tasa es de 30%. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que le pedimos a la institución de crédito. Institución de crédito. Después, tenemos un capital social, que son las aportaciones. Este capital social son acciones comunes, ¿sí? Los socios no tenemos acciones preferentes, que serían otro tipo de accionistas, sino ahora tenemos acciones comunes. Y estos socios nos van a prestar otros 200,000 pesos del proyecto. Y estos socios van a querer el pago de dividendos equivalentes al 12%. Entonces nos van a cobrar un poquito menos que el banco. Y estos dividendos no son deducibles de impuestos. ¿Correcto? Entonces, estos son nuestros datos. ¿Todos van hasta ahí? Yo sí, profesor. Muy bien. Ahora, vamos a hacer entonces un cuadro donde vamos a poner de este lado las fuentes del financiamiento. Fuentes de financiamiento. Y es un préstamo bancario y un capital social o acciones comunes, que son los socios. Recuerden, los socios son propietarios del valor de la empresa, y los accionistas, a cambio de un monto, le damos ciertos dividendos, y es accionista de la empresa. Entonces aquí tenemos las fuentes de financiamiento, y aquí vamos a poner el monto. Entonces el monto fue el préstamo de 200,000, el capital social son las acciones comunes y son 200,000. ¿Cuál es la proporción o la estructura de capital? ¿Cuál sería la estructura de capital? Sería 50%, 50 y 50%. Exactamente. La estructura de capital es 50% y 50%. Muy bien. El costo antes del impuesto sobre la renta. Costo antes de impuesto sobre la renta. ¿Cuál sería el costo del préstamo? ¿Cuál sería el costo del préstamo, jóvenes?
lo de el monto más el 15% de ese monto. No, el 15%, ¿no? Es la tasa que cobran. La tasa de interés es el costo del préstamo. Ajá. ¿Y el costo del capital social cuánto es? 12%. Ajá, porque es lo que le tenemos que pagar. Entonces recuerden, son dos agentes, el que nos está prestando el dinero y nosotros que somos quienes le pidió el dinero. Entonces, al banco, por los 200,000 pesos, le estamos pagando 15%, porque es la tasa de interés. Y a los socios que nos dieron 200,000 pesos, nos están pidiendo unos dividendos de 12%. Ajá. Entonces, vamos a hacer, ahora sí, el costo de capital promedio ponderado. El costo de capital promedio ponderado. Si se acuerdan, vean su presentación. Y aquí yo ya lo tengo resuelto. Son 50% por la tasa de interés por uno menos los impuestos. Vean su presentación y eso no es más que la fórmula que tienen, esta fórmula que está aquí. Vean aquí donde dice costo de capital en el modelo WACC. Y es la deuda por la tasa por uno menos los impuestos. Entonces la proporción, por eso dice, es la proporción de deuda de una compañía que usa para incrementar sus fondos. 50% de deuda. La tasa antes de impuestos, 15%. Y 1 menos T, ¿cuáles los impuestos? El impuesto sobre la renta era 30%, 1 menos 0.30. Entonces, este es el costo de capital promedio ponderado por la deuda. Ese es el que vamos a estimar, la primera parte. ¿Sí? Entonces, por eso es 50% es la proporción WD por RD, que es la tasa de interés, por 1 menos los impuestos. ¿Sí queda claro, jóvenes? Entonces aquí voy a poner la proporción que tengo en deuda es el 50%. Me dice que lo multiplique por el costo de la deuda, que es 15%, y que eso lo multiplique por 1 menos 0.30. Y esto ya está así, y lo voy a pasar a porcentajes, con 2 decimales. Entonces, el costo de capital promedio ponderado por el préstamo es 5.25%. ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Este? Sí, por favor. Ok, ese es en el costo de capital promedio ponderado, te dice la fórmula, que es la proporción que tienes en deuda por la tasa que te cuesta la deuda por 1 menos los impuestos. Esta parte es la que estoy resolviendo. Entonces voy a ir a los datos, ya queda claro que estoy resolviendo esta partida. ¿Cuánto tienes en deuda? 50%. Por el costo de la deuda, 15%. Por 1 menos la tasa impositiva, 30%. Entonces, el costo de capital promedio ponderado es 5.25%. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Ok. Ahora, ¿cuál es el costo de capital promedio ponderado del capital social? ¿Cuál es el monto que piden de la deuda? ¿Cuánto están en socios, en sociedad? ¿Cuánto capital social tienen? ¿O acciones comunes? 50%. 50%. ¿Y cuánto pagan por esas acciones comunes? 12%. 12%. Lo vamos a poner en porcentajes y le voy a poner 2 decimales. Y ya me dio.
Ajá. Y la suma de ambos, esto es igual a la suma del costo de capital promedio ponderado más el 6% es 11.25%. ¿Y cuánto estoy pidiendo? Los 400,000, ¿no? Porque ese sí era este más este. 400,000. Ahí está. Entonces, el costo de capital promedio ponderado es 11%. Maestra, no me quedó a mí el 6%. Es el punto, o sea, 50% por la tasa, que es 12%. Ok. Pero entonces, maestra, ahí no lo multiplicamos por el interés menos 1. Pues no, porque aquí está el WACC, aquí está. Estamos siguiendo el modelo. El costo de capital promedio ponderado es la suma de lo que les cuesta su proporción de deuda 50%, por la tasa de la deuda es 15%, por 1 menos los impuestos 30%. Luego están en la parte de del costo de capital por las acciones comunes, que es los equities, el capital social, la proporción que tienen en equities o capital social por la tasa de interés. Entonces, dice que se sume, en nuestro caso tenemos este y este. ¿Cómo? Es que ahí no lleva los impuestos, ahí era donde yo me había Exactamente, confundido, pero ya. pues ahí está en el modelo. Sí, igual, Entonces, igual ahí me confundí. aquí era 0.5 por la tasa de interés, que era 15%, por 0.15, por 1 menos los impuestos. Entonces, 1 menos 0.30, más no tenemos acciones preferentes, tenemos acciones comunes o capital social. Entonces, el capital social es 0.5, por lo que te cuesta el capital social, que es 12%. Entonces, lo único que hicimos fue resolver el modelo. Y nos queda 11.25, ¿no? Ajá, y la suma es 11.25. Ya quedó claro, Sí, muchas gracias, maestra. los demás, ¿cómo van, jóvenes? Sí, sí me quedó Bien, claro, maestra. profesora. Bien, maestra. Sí, sí salió. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer, ¿qué pasaría si se modifica la proporción de cada fuente? Recuerden que esto es la estructura del capital. Entonces, ahora la estructura de capital, voy a nada más a copiar la tablita. No se ve Ya el lo está Excel, profesora. compartiendo. Ah, no estoy entendiendo mi Excel. Ahí está. Voy a copiar la tabla porque voy a hacer unos cambios en la estructura de capital. Entonces, 200,000 y este es 200,000. Y voy a ver qué pasaría. La pregunta es, si ahora los préstamos que representaran el 75%. Si ahora yo les digo, quiero que esta parte sea el 75%. Quiere decir, y esta parte quedaría en 25%. ¿Cuánto tendría primero, cuánto me estarían financiando en la institución de crédito? 300,000, ¿no? Exactamente, 300,000. Y el monto no va a cambiar, siguen siendo 400,000. Entonces, ¿cuánto sería el capital social? 100,000. 100,000. 100,000. Entonces, ahí está. ¿Qué pasó? Los costos siguen siendo, la estructura es 75-25, el costo sigue siendo 15%, 12%, y ahora vamos a ver qué pasa con el costo de capital promedio. Este es el porcentaje que está en deuda
esto es lo que pago por la deuda y no cambia la tasa impositiva y entonces ahora es 7.88. Y en la parte de capital social ahora tengo 0.25 y lo que pago. Entonces, si aumenta lo que tengo en préstamos, ¿cuál es el costo de capital promedio ponderado? 10.88. 10.88. 10.88, ¿no? Entonces, quiere decir que me conviene, por eso lo que se fijan, lo primero que se fijan al hacer una inversión, al pedir prestado dinero, es la estructura de capital. ¿Cuánto le voy a pedir al banco? ¿Cuánto va a ser lo que le pida a mis socios? Pero recuerden que los socios pues tienen un problema, ¿no? O sea, bueno, no es un problema, sino están dando parte de su empresa. Por eso a veces se van más hacia el préstamo, porque el préstamo no están dando parte del valor de su empresa. Entonces, aquí dirían, me conviene más pedir un préstamo porque el costo de capital promedio ponderado disminuye, porque es evidente que lo que está favoreciendo es que me van a regresar a un impuesto por los intereses que se paguen. Entonces, eso es lo que está haciendo esta situación. Ahora, el costo de capital promedio ponderado es de 7.88%. Aquí está diciendo, bueno, el 3% adicional que tengo respecto al 12%, que este es el costo antes del ICR, pues sí está impactando positivamente al costo de capital promedio ponderado. Entonces, la reducción es debido al descenso del costo de capital promedio ponderado en capital social. Entonces, este descenso se debe a la reducción en 3% del costo de capital promedio ponderado del capital social. Ahora, a ver, ¿quién se gana unos puntos? Nos dio 10.88, ¿verdad? Sí. Bueno. Fíjense que aquí hay que comparar la tasa de rendimiento con este costo de capital promedio ponderado. Cuando hay una regla para saber si el proyecto genera valor. Genera valor, y la regla es que se genera valor cuando el costo de capital promedio ponderado es menor a la rentabilidad, es menor a la rentabilidad del proyecto. En este caso, esta es la rentabilidad, que ya no las dieron, ¿no? Entonces, ¿en qué proyecto se genera valor? Sí, Víctor. Sería en el segundo, ¿no? Ajá, en el segundo, ¿no? Porque el costo de capital promedio ponderado es menor a la rentabilidad de nuestro proyecto. Entonces, en el segundo se genera valor. ¿Ok? Sí. ¿Alguna duda? No. Yo tengo como una cuestión, profesora. Yo considero que en el segundo, quizá lo que haga que el promedio el CSPP disminuya sería más el efecto que tiene la deducción del ISR, porque es mayor en el préstamo al aumentar No te escucho muy bien, pero bueno, sí, okay. Ahí estás analizando. Aquí. A lo que me refiero es que al aumentar la proporción
del préstamo, aumenta también la proporción de la deducción del ISR y quizá eso es lo que haga que disminuya el CSPP. Bueno, así como No, yo pero veo. si te das cuenta, está aumentando, ¿no? Respecto al anterior. Sí, sí aumenta, Y pero al aumentar también aumenta y en la misma reduce, proporción. y se el- reduce en el costo de capital social, ahí sí se reduce fuertemente, ¿no? Mira, y este sí se reduce significativamente, 3%, ¿no? Bueno, entonces, si ya no tienen dudas hasta aquí, vamos a hacer un ejercicio para ver que todos estén en clase. Y vamos a darle 5 puntos. A quien logre una estructura, vamos a dar 10 minutos, una estructura de capital que reduzca todavía más el costo de capital promedio ponderado y por lo tanto se genere mayor valor. Entonces, ¿cuál sería la estructura de capital? Y vamos a pasar a 5 aleatoriamente. Y son las 9:46 a las, yo digo que a las 9:55, ¿no? Bueno, a las 10. A las 10 les voy a preguntar. Mientras ahora ¿qué hace su compañero? Maestra, ¿es manteniendo constante todo lo demás o un proyecto Lo que totalmente mantienen nuevo? constante son efectivamente son los 400,000 y los costos, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es trabajar en la estructura de capital, que son los porcentajes. Ya lo tengo. Sí, les voy a pedir por favor que respetemos las reglas, entonces para que sus compañeros puedan también participar. Y bueno, ya que están acabando relativamente rápido, el tercer ejercicio es, vamos a incluir acciones preferentes. Entonces, si incluimos acciones preferentes, voy a tener una estructura de capital donde siguen siendo en préstamo los 200,000. Y en este caso voy a poner 25% y 25%,
Este va a ser accionistas. Van a ser 100,000. Y estos van a ser otros 100,000. Y van a seguir siendo los 400,000. Voy a borrar este, voy a borrar este. Y este va a ser el 10%. Entonces, ¿qué pasa cuando van a ingresar accionistas o capital preferente? Capital preferente. Y lo que tenemos nuestro monto, la estructura, los costos antes de impuestos, y lo que van a calcular es el costo de capital promedio ponderado. Ya quedó, profesor. Bueno, pero tienen que hacer su propia estructura, ¿eh? Porque esta es la que estoy haciendo yo. Entonces, en el caso de los préstamos, va a ser el 50% en préstamos por lo que pago por los préstamos, que es el 15%, uno menos la tasa de interés, que es 30%, y esto quedaría de esta forma. Entonces, este es 5.25%, que este no cambió, en mi caso, ¿no? Luego el otro sería el 25% por lo que pago por las acciones preferentes, que es el 10%, y sería 2.50. En el siguiente caso sería el 25% en acciones comunes o capital social, por lo que pago por el capital social, por 0.12, el 3%. Entonces, este proyecto también aporta valor, porque el costo de capital promedio ponderado es menor al rendimiento del proyecto. Entonces, este también conviene. Entonces, esta es mi estructura y ustedes tienen que hacer su propia estructura donde les dé el más bajo costo de capital promedio ponderado. Recuerden que lo que hacen es cambiar la estructura para bajar el costo y garantizar que este proyecto genera valor. El proyecto genera valor.
Profesora, ¿podría volver a repetir qué es lo que tenemos que hacer en el segundo ejercicio? Fíjense que hay una, Arendi, hay una, voy a pedirte por favor que tengas mucho cuidadito en no aceptar, porque hay un Jorge Carlos Hernández González, fake news en tiempos de pandemia, estudiantes de la Escuela Nacional están, entonces te voy a pedir por favor que no aceptes. Voy a cancelar la reunión, jóvenes, no sé si están viendo lo que está apareciendo. Entonces, voy a cerrar la sesión y entramos en unos 10 minutos otra vez a la sesión, por favor. ¿Va a ser igual con el mismo link, maestra? Yo creo que vamos a cambiar el link, entonces les vamos a mandar un correo. ¿Cómo? Nos reconectamos ya ahorita que lo mande, ¿verdad? Sí, por favor. Vale. Hasta luego. Ahorita nos vemos, maestro. Vale, profesora, gracias. Nos vemos.